dicen con resignación que solo resta es documentar su pérdida como enseñanza para el futuro. Pues de la preocupante situación de este nevado, de otros y de los páramos vamos a hablar hoy en Sala de Prensa. Por eso hemos invitado a los expertos en páramos, Marcela Galvis, ella es experta en páramos del Instituto Humboldt. Marcela, bienvenida, ¿cómo está? Buenas noches a toda la audiencia. Y también saludamos a David Fuentes. David es soldado viverista de ecosistema en alta montaña del Ejército Nacional. David, gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, comienzo preguntándoles el análisis que hacen ustedes de la situación del Nevado de Santa Isabel. Comienzo contigo, Marcela. Bueno, la situación del Nevado de Santa Isabel es una situación que estamos viviendo a nivel global, causada por el cambio climático que hemos venido hablando en las últimas décadas, que hace poco el informe del IPCC diagnosticó la situación y pues es el reflejo de lo que estamos viviendo también en Colombia, el impacto en Colombia y en estos Andes tropicales de la situación global que estamos viviendo. David, para usted, ¿qué significa esto que veíamos de ese Nevado de Santa Isabel? Realmente es preocupante. De igual forma tenemos que tener en cuenta que no solo Santa Isabel se encuentra en este riesgo, la mayoría de páramos se ven afectados por el tema del cambio climático y por otros factores importantes que hemos visto en temas de intervención humana, ¿no? Sí, señor, ya vamos a hablar de eso que está ocurriendo también en otros páramos. Y antes de ir a ese punto, quisiera preguntarles desde su experiencia, ¿qué consideran ustedes? ¿A qué se debe esa pérdida de glaciares en este nevado? Marcela. Pues el informe del IPCC publicado hace unos días muestra cómo la temperatura ha venido aumentando en las últimas décadas entre 1.5 y 2 grados. Eso significa que estamos perdiendo glaciar y está aumentando el nivel del mar al mismo tiempo que se deshielan los polos. Digamos que es una tendencia que ya está estudiada, que el mundo tiene bastante información al respecto y que estamos viviendo en nuestro país. David, desde su experiencia, también, ¿qué contribuye a esa pérdida? Sí, claramente, como decía Marcela, el tema del cambio climático afecta a estos ecosistemas tan importantes. Obviamente que todas las entidades ambientales vienen trabajando en todos estos procesos para ver cómo podemos mitigar de alguna manera todos estos aspectos que hemos venido pues, presentando y pues obviamente queremos pues, de alguna manera seguir trabajando en la protección de estos ecosistemas que son importantes. ¿Cómo es ese trabajo que usted realiza protegiéndolos? A propósito, cuéntenos. Bueno, nosotros, el Ejército Nacional y principalmente la Tercera Brigada con su burbuja ambiental, viene trabajando en los 3 páramos de su jurisdicción, en el páramo de Sumapaz, páramo de Guerrero y el páramo de Chingaza, en la protección de este ecosistema que es importante. Principalmente trabajamos con las entidades ambientales para la protección y la recuperación de áreas que se vieron afectadas. Es un tema de restauración ecológica, en todos estos aspectos. También venimos trabajando con el Instituto Humboldt, con la CAR, con parques nacionales y pues digamos que hemos venido evolucionando un poco. Los cambios se han notado, obviamente que es muy importante recalcar que no solo estamos trabajando directamente con el ecosistema, sino también con las poblaciones, generar esa conciencia ambiental de la protección de cada uno de estos ecosistemas, obviamente con el personal que, digamos, la población que se encuentra en estas áreas de injerencia y cercas a los páramos. Entonces, pues digamos que en este momento se viene ampliando el trabajo, se viene trabajando no solo con estos 3 páramos, sino también con otros más que tenemos a nivel nacional y pues obviamente teniendo en cuenta la importancia que tiene el páramo de Sumapaz, que es uno de los más grandes del mundo, y el páramo de Chingaza, que es el que provee más del 80% del agua a los bogotanos. Entonces, pues es muy importante la labor que estamos haciendo, gracias obviamente a todas las entidades ambientales que han estado con nosotros apoyándonos en tema de capacitación y orientación a todas las tropas, no solo con el tema de la restauración ecológica, sino también en la conservación de la fauna y flora de estos ecosistemas. Qué importante, qué valioso ese trabajo. David, Marcela,
Para usted, ¿cuáles otros nevados están en igual o en peor situación que lo que veíamos con el de Santa Isabel? Mira, en general, digamos que esto está pasando en los Andes tropicales, o sea, la situación está en Venezuela, también hay un estudio reciente de pérdida de glaciar, en Colombia, en Ecuador, estamos viendo la misma tendencia, por lo que es una tendencia global. Claro. Y para usted, David, ¿me escucha? Le preguntaba sobre qué otros nevados tal vez podríamos decir que están en igual o peor situación que lo que pasa con el de Santa Isabel. Pues el desaturbar me parece importante. Pues obviamente tuvimos la quema que hubo en el mes de febrero, que fue, pues digamos, un factor bastante crítico para el país y pues para la institución. De ahí se arranca un trabajo de construir un vivero, un mega vivero de producción de material vegetal para recuperar esa área que pues fue degradada por este incendio que tuvimos en el mes de febrero. ¿Estos daños causados son daños irreversibles, Marcela? Bueno, pues el páramo es un ecosistema que se recupera bastante lento, su metabolismo es lento. Nosotros tenemos bastantes experimentos, conocimiento acerca de la restauración del páramo, como lo que mencionaba David, la forma de realizar viveros, la forma de propagar las plantas, cómo hacer un diseño de una restauración, cómo hacerle seguimiento, pero sin embargo nuestra forma de imitar a la naturaleza aún es muy precaria. Entonces, si bien podemos recuperar hasta algún punto la vegetación, la funcionalidad, que el páramo siga prestando ciertos servicios ecosistémicos, que sea un lugar que proporciona hábitat a las especies que conocemos emblemáticas del páramo, como la danta de páramo, el oso de anteojos, el cóndor, nunca, digamos, vamos a llegar como a la perfección que logró la naturaleza durante años de evolución y a su nivel de diversidad. Sin embargo, tenemos que seguir trabajando en la investigación de la restauración y en el trabajo de la restauración, pero es un trabajo muy delicado, es un trabajo que como contaba Daniel, pues digamos que en un incendio podemos perder trabajos de años y de décadas. Sí, me imagino. David, y para usted, ¿cómo están las cosas con ese daño tal vez irreversible que le estamos ocasionando a los páramos? Sí, pues yo creo que es importante generar esa cultura a la sociedad, a los jóvenes, principalmente la importancia que tienen esos ecosistemas y claramente que es irreversible. Como lo decía Marcela, todo el trabajo que nosotros hagamos ahorita tal vez no logremos recuperar su forma, digamos, inicial, como lo tenían los páramos, pero pues digamos que lo más importante es trabajar sobre lo que hay, sobre el problema que hay y tratar de que generemos esa conciencia hacia las personas para que protejamos estos ecosistemas que son tan importantes. Obviamente que la 13ª Brigada también tiene un grupo de viveristas, soldados de todas las índoles, digamos que en todos los territorios, en el territorio nacional que tenemos páramo, para llegar a capacitarlos, a generar ese trabajo en conjunto con las entidades ambientales para proteger estos ecosistemas y también pues obviamente atacar digamos otro tipo de amenazas como la tala discriminada y la extensión agrícola. Entonces esto es un trabajo que toma tiempo, que lo más importante, y siempre lo he dicho, es trabajar de la mano tanto el ejército como con las entidades ambientales. Creo que es lo fundamental y pues si podemos incluir otras entidades en todo este proceso y pues agradeciéndole a Marcela porque pues soy pues digamos que un capacitador por parte de ellos. Me capacitaron hace 3 años en un proyecto en temas de viveros de alta montaña. Se sacó pues digamos que el documento de este proceso tan importante y pues hemos aprendido de alguna manera todo esto. Lo hemos replicado en el trabajo que viene haciendo el ejército gracias al apoyo que nos brindó el Instituto Humboldt digamos que en el inicio de este proceso que venimos realizando. Entonces, pues agradecerles y pues seguimos trabajando de la mano y lo más importante es que trabajemos unidos. Claro, y qué maravilla cómo se viene replicando este trabajo. Para ir entendiendo un poco lo que ocurre,
¿En cuánto ha aumentado la temperatura que ocasiona este deshielo, Marcela? Más o menos el estimado de la IPCC está entre 1.5 a 1 grado. En estos días han salido como unas gráficas con tendencias que han estado circulando también por redes sociales. Digamos que parece poco, pero el impacto es bastante grande en los ecosistemas. Y estos son ecosistemas muy vulnerables, con plantas y con organismos muy adaptados a estas características. Por eso son ecosistemas donde hay tantos endemismos. Por eso cualquier cambio ambiental afecta mucho. Son ecosistemas muy vulnerables. Claro. David, mejor dicho, nuestro paso, ¿cuál sería ese papel también, ese aporte de nosotros para frenar de alguna manera este cambio, esta tendencia? No, pues creo que en lo personal diría que lo más importante es que generemos esa conciencia, ¿no? Creo que estas entrevistas en estos aspectos tan importantes que estamos pasando, no solo a nivel país, sino a nivel mundial en tema de cambio climático, pues es importante que empecemos a entender y a generar esa conciencia. Es que parte hasta el tema del reciclaje, es muy importante manejar todos estos aspectos, buenas costumbres. Entonces, digamos que todo esto conlleva a mejorar y de pronto a mitigar un poco, digamos que de alguna manera todo lo que pueda ocasionar todo este tema del cambio climático. De igual forma, creo que poco a poco vamos empezando a generar esa conciencia hacia los jóvenes y pues de pronto sale de cajón, pero digamos que el no conocer la historia pues es volverla a repetir, ¿no? Entonces tenemos el caso de Santurbán, tenemos los casos que vemos todos los años, ¿no? Porque pues lastimosamente los páramos se ven muy afectados en los tiempos de verano, entonces tenemos esa problemática y lo que es diciembre, enero, noviembre, tenemos bastantes quemas registradas, a veces son muy pequeñas, a veces son muy grandes, pero es de alguna manera identificar cuáles son las causales, si es la intervención del hombre, si es el cambio climático, pero la idea es tratar de proteger y generar esa conciencia, tanto para la gente que visita las áreas protegidas, los ecosistemas de alta montaña, que generen esa realidad y esa conciencia de que es un ecosistema y creo que es el más importante que tenemos, porque pues, de allí viene el agua, ¿no? Entonces creo Claro. que de alguna manera es importante trabajar en eso. Conciencia para no repetir esos errores, para no seguir causando daños. Marcela, para usted, ¿qué trabajo, qué estrategias se puede implementar y frenar también esa tendencia? Bueno, pues digamos que hay dos temas, ¿no? Hay un tema de una tendencia global que viene pasando históricamente y que tal vez lo que nosotros hagamos no lo veamos nosotros, que sea lo importante es que nosotros participemos en una tendencia de cambio y de toma de conciencia, como lo menciona David, y que ojalá sean nuestros nietos quienes puedan llegar a ver que hay un cambio en la tendencia que estamos viendo de degradación ambiental mundial. Entonces, como decía David, pues digamos que hay una cantidad de cosas muy específicas, digamos que empiezan por lo personal, que son cambios en los hábitos de consumo, como decía David, el tema de residuos. Eso es como lo que puede hacer cada persona, además de informarse, conocer, caminar los páramos, enseñarle a sus hijos sobre sus riquezas, la biodiversidad, sus animales, sorprendernos con todo lo que tienen estos ecosistemas. Y pues por otro lado, digamos, ya está, digamos, todo el trabajo de estrategias a nivel regional que pueden llegar a ser tanto ya organizaciones de la sociedad civil o entes territoriales, gobierno, cooperación internacional, todos en asocio, lo que está trabajando el ejército, los institutos de investigación, también todo lo que podemos hacer para en este momento poner en funcionamiento todo lo que hemos estudiado y diseñado sobre páramos, ponerlo en funcionamiento. Pero sí es muy importante que digamos, todo el mundo tenga esa conciencia porque la verdad un incendio, una quema, tiene un impacto muy, muy grande en el ecosistema. Muchos de esto vienen por conflictos, por el uso de la tierra, por la tenencia de la tierra, entonces también se deben atender
otras estrategias con la población, educación ambiental, digamos que hay mucha generación de alternativas económicas, productivas, para también mitigar ese efecto de las actividades humanas en estos ecosistemas. Bien. Comenzamos este diálogo hablando de los nevados y de alguna manera ya ustedes me han mencionado esa preocupación por los páramos, pero ahora quiero que nos detengamos ahí, en la situación de los páramos. ¿Cómo están las cosas hoy, David? Sí, pues de acuerdo a los trabajos que hemos hecho y que hemos, digamos que, consolidado con las entidades ambientales, en este caso parques nacionales o las corporaciones que son las que tienen injerencia en estos puntos, pues nos generan ciertas problemáticas en temas de la alteración del ecosistema. Y como lo decía al inicio, pues el tema, digamos que más preocupante para ellos es la extensión agrícola, la extensión ganadera y pues la tala discriminada en estos sectores. Obviamente que, como decía Marcela, no solo es atacar un solo punto, o sea, no solo trabajar en el tema de restauración ecológica, sino también trabajar con las comunidades, saber cuáles son sus necesidades, saber qué es lo que genera que ellos abarquen estos espacios y presentarles otras propuestas, ¿no? Y eso de alguna manera se está trabajando, digamos, tanto el ejército como las entidades ambientales con las comunidades y generarles otros métodos de consumo y otros métodos, digamos, de producción que pues, digamos, que mitigue de alguna manera la acción directa a este ecosistema. Claro. Desde el Instituto Humboldt, ¿cómo lo han notado? ¿Cómo ven esta situación de los páramos, Marcela? Bueno, pues yo lo dividiría como en dos partes. Una, todo el desarrollo normativo e institucional en los últimos años ha sido muy importante. Digamos que los páramos han estado en la cabeza del debate en la opinión pública, vemos noticias muy frecuentemente sobre los páramos, hemos empezado como a conocer muchísimo de los páramos y a que la gente en la ciudad sepa que el agua viene de los páramos. Eso ha sido un gran avance. En este momento también hemos avanzado en el tema de delimitación, tenemos una ley de páramos, es el único ecosistema que cuenta con una ley específica para su manejo, para su gestión integral, y en esa ley se define muy claramente que no es solamente responsabilidad de unos pocos trabajar por los páramos. Tenemos que integrar a la población, tenemos que integrar a los sectores productivos, tenemos que integrar la cultura, la educación. Entonces tenemos un gran avance normativo y en herramientas de gestión. Tenemos, por ejemplo, el pago por servicios ambientales para ecosistemas estratégicos. Entonces, digamos que tenemos una batería de herramientas. Y desde el Instituto Humboldt también hemos puesto a disposición algunos lineamientos de monitoreo, de propagación de especies, de gobernanza, que pueden ser usados ya en territorio para mejorar el manejo de los páramos. Sin embargo, por supuesto, digamos, la situación de los páramos es heterogénea ya en lo local. Hay páramos muy bien conservados, como hay páramos más degradados y deteriorados, lo que ha sido una tendencia histórica. Zonas en Nariño, en la Cordillera Oriental, el Altiplano Cundiboyacense, Guerrero, Tota, Mamapacha, Vijagual, son páramos que han tenido históricamente una degradación. Sin embargo, encontramos otros páramos donde en los últimos años encontramos que han mantenido sus coberturas. Claro. Por ejemplo, la protección de esos ecosistemas anunciadas en varias regiones por el Estado, ¿está funcionando? ¿Ustedes qué han encontrado, David? Sí, claramente ha funcionado. Obviamente que no es suficiente. Como le decía Marcela, vimos que hemos trabajado todo el tema del páramo de Guerrero, que es tan importante, el páramo de Guacheneque, que es donde nace el río Bogotá, digamos que las entidades, alcaldías, gobernaciones de cada uno de estos sectores, pues han empezado a trabajar y han empezado a trabajar en conjunto, tanto como con el Ejército Nacional como con las entidades ambientales en todos estos procesos. Se han logrado, digamos, el acompañamiento por parte del Ejército en todo este tema de siembras, en temas de restauración. Entonces se ha logrado hacer un gran avance. Digamos que lo más importante es empezar, y ya estamos empezando, que es lo importante, pero pues digamos que no es suficiente. Tenemos que trabajar día a día
y generar esa conciencia, como lo decía Marcela, cada día es generar esa conciencia a los jóvenes, a los niños que visitan todos estos ecosistemas y que vean la importancia que tienen. Y pues digamos que un dato curioso, a veces uno ve a los jóvenes muy interesados en este tema y les llama la atención, entonces creo que se está logrando esa conciencia a los que son, que son nuestros jóvenes, que son los que vienen después de nosotros y de ellos depende la protección tanto de nosotros en este momento como la de ellos más adelante. Qué bueno eso que nos cuenta. Y sí, definitivamente pues es una responsabilidad compartida. Marcela, ¿usted cómo ve esta protección de los ecosistemas en las regiones? Claro, también al principio del programa veíamos la intervención de USAID, veíamos que en el tema de cooperación internacional vemos que hay recursos de el JEF en el centro del país, recursos de Unión Europea que estuvieron ejecutados por el Instituto Humboldt también. Han habido bastantes programas de investigación, tenemos, digamos, esta iniciativa del Ejército, por ejemplo, que antes no existía y que se ha unido con las corporaciones autónomas regionales para trabajar. Entonces, digamos que hay iniciativas y hay nuevos actores trabajando en el tema. ¿Qué pasa? Que trabajar en los páramos es costoso, es difícil, tenemos que las condiciones ambientales de los páramos, las condiciones de acceso no son fáciles. David sabe como viverista que hay que tener mucha paciencia para ver crecer lentamente las plantas del páramo y después sembrarlas y esperar que tengan éxito y que no mueran en el camino y en su adaptación a este ecosistema. Entonces, si bien, digamos, se están haciendo cosas, pues nunca, digamos que también hay otras tendencias que van en contra de lo que se está haciendo. Hay tendencias que llegan a chocar en la región, porque también, digamos, hay un aumento de la frontera agropecuaria o hay conflictos sociales que generan estos incendios o tenemos el cambio climático que también hace que muchas veces haya enfermedades en las plantas de páramo, que era un desafío que antes no teníamos. Tenemos desafíos ahora ambientales como por ejemplo las especies invasoras. Entonces, si bien estamos avanzando, surgen nuevos desafíos que hacen que debamos como repensar y tomar más fuerzas en nuestras estrategias e insistir mucho en lo territorial. Pues un desafío del que todos debemos hacer parte de alguna manera y qué bueno empezar por ese tipo de espacios, recalcando y explicando un poco el trabajo que ustedes realizan y también generando un poco de conciencia, ¿no? Eso es lo que queremos, que finalmente niños, jóvenes, grandes, todos entendamos que podemos aportar de alguna manera ese granito de arena a la protección de esos ecosistemas, los páramos, los nevados, en fin. Pues Marcela Galvis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y por compartir este espacio a Daniel. No, a ti. Y también muchas gracias a David Fuentes por este espacio, por acompañarnos, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes, Daniela, Marcela, muchísimas gracias a todos y trabajemos en equipo, que es lo importante. Sí, señor, trabajemos en equipo. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa y al regreso Ricardo Espina estará contándonos qué tiene esta noche en su radar. Ya volvemos.